Bueno, ¿No? Nos va a acompañar el contador Diego Licio, que es presidente de la Cámara Uruguaya de Zonas Francas, es su actividad profesional particular, es máster en Derecho Tributario, es socio de Guyer y Regules y socio de la consultoría Grant Thornton Uruguay, ha sido docente universitario de grado en la UDELAR y en la Universidad Ort, donde actualmente imparte materias de posgrado. Nos va a interesar hoy el diálogo con el contador Diego Licio sobre la Cámara Uruguaya de Zonas Francas. Contador, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, un placer estar acá con ustedes, aquí tempranito. Muchas gracias. Y precisamente con la producción de Radio Mentales que estábamos hablando con respecto a esta entrevista, y si mucha gente se pregunta qué son las zonas francas finalmente, porque todo damos por sobreentendido y no necesariamente si yo me paro con un micrófono en la esquina, como digo siempre, y entrevisto a 100 personas, es muy difícil que consiga mucha gente que me pueda explicar con claridad qué es una zona franca, qué beneficios tienen, qué beneficio le deja eso al país, cuánto se exporta desde allí, cuánto incide eso en el Producto Bruto Interno del Uruguay. Sí, porque además cambiaron de criterio la zona franca. Antes uno podía crear zona franca, lo más fácil, un galpón en donde guardo autos hasta que los ingreso al país y ahí no, mientras tanto no pago impuestos. Entonces decía, bueno, es una zona franca, mientras está ahí no paga impuestos. Pero ahora ha cambiado el mundo, ha cambiado tanto que un call center puede estar en una zona franca. Acá, por ejemplo, alguien dice, Daniel, desde el Penela, dice, ¿es Licio o Licho tu apellido? Licio. Licio. Dice, a Diego pregúntenle lo más importante, si va a correr o no el Dakar 2019. Parece que es corredor, sí. Parece que es corredor. El Dakar le encajaron los argentinos, ¿no? Porque esto es de Dakar, ¿no? Y originalmente era París-Dakar, ahora París quedó por... Sí, y en Argentina los porteños le pusieron Oscar, y que solo Colombia y Argentina le dicen Oscar al Oscar, es así habitualmente, y le encajaron el Dakar, pero en realidad, ¿pasa a correr o no? No, este año no. Corrí 2016, enero 16 y enero 17 en cuatriciclo, 2 veces, pero por este año ya... o sea, de cuatriciclo me bajé. ¿Estuviste en alguna situación así esa que decís, no llego a la meta y no me pasa, otro programa para que no me pasa a buscar, no me pasa a buscar nadie por esto acá? Es culpa de Daniel que no podemos tener una charla de horas de ese no, tema, te vamos a invitar después porque está bueno. ¿Y en África llegaste a estar o solo en la etapa sudamericana? Desde el 2006 que está en Sudamérica. En Sudamérica por razones de seguridad, ¿no? Había de seguridad en África, y desde el año 77 que se hacía en África, pero se dejó de hacer en 2006, empezó en Sudamérica y ahora se hace desde esa época acá, y yo corrí en 2016 y 2017 que ya se corría acá. Bien, la última sobre eso. Un cuatriciclo, ¿cuántos centímetros son? ¿Cuántos centímetros cúbicos? 700, en el que yo corría hay distintas... ¿categorías? No categorías, distintos tipos de cuatriciclos, pero yo corría en un Raptor 700, un Yamaha. Ahí está. Bien, interesante después para un día invitarte. Pero era fácil eso lo corría un Raptor. No, pero interesante porque además seguro se va adentrando en todos los países de la región y con distintos paisajes, que es lo que hacen lo lindo de... Sí, y hay muchas anécdotas sobre cosas que pasan allá adentro, sobre compañerismo que hay ahí adentro, sobre no compañerismo que a veces hay también. Sí. Hay anécdotas del pueblo boliviano que, yo qué sé, son cosas muy extrañas y muy la idiosincrasia propia local de cada uno de los países, de Perú, he corrido en Bolivia, Perú, Argentina, Paraguay, Chile, etcétera. Sí, siempre hay un cameraman solidario que se pone donde las motos se van a hacer pelota y no te avisa. Siempre, donde ves mucha gente tenés que desacelerar porque ya sabés que te ahí están esperando. Donde vos ves mucha gente, arriba de una duna hay mucha gente, ya sabés que el otro lado es vertical. ¿Qué velocidad puede desarrollar un cuatriciclo en un terreno así? En un off-road, todo terreno, 120 kilómetros por hora máximo. Vamos. Pero es mucho. Es mucho para ir saltando ahí arriba. Sí, yo tuve moto... Sí, es mucho para ir en ruta, igual en un cuatri, ya te diría. No, sin duda. De hecho, los cuatri casi no andan en ruta porque se rompen. Sí. En ruta no puedes andar a más de 100 porque se rompen. Claro. ¿Ah, sí? Sí. Sí, yo tuve moto años y hacía viajes a Brasil, etcétera, y me siento más tranquilo en una moto que en un cuatriciclo. No, sí. La realidad es que yo en moto no ando, porque la moto me parece peligrosa, aunque les parezca mentira. Y corrí 2 Dakar en cuatriciclo, y aparte empecé a correr y me subí a un cuatriciclo por primera vez a los 42 años, 43 años. Seguro. No, yo en moto no ando grande y hice una yo en moto no ando más tampoco. Es decir, porque la moto que yo quiero es mi prioridad número 19. No puedo. Me encantan, pero no las uso. Hablemos de zonas francas. Si como docente o como presidente de la Cámara Uruguaya de Zonas Francas tuvieras que definir qué es una zona franca. En Uruguay, en el régimen uruguayo, no con la ley uruguaya. Correcto.
Es relativamente sencillo, es un área del territorio nacional debidamente delimitada y enmarcada y aprobada por el Poder Ejecutivo previo presentación de un muy robusto plan de inversión y proyecto de inversión a muy largo plazo, a 20, 30, a veces hasta 40 años, donde el Poder Ejecutivo analiza las virtudes que tiene, el empleo que va a traer, el desarrollo, la inversión que va a traer, y autoriza a que dentro de ese recinto se realicen actividades industriales, comerciales o de servicios con exoneraciones relativamente importantes de impuestos respecto a otras que se otorgan por el territorio nacional, porque no son las únicas, hay muchos otros sistemas de exoneración de impuestos para promover la actividad y la inversión, que es el motor de cualquier economía del mundo y el desarrollo humano de cualquier población. ¿Cuántas zonas francas integran la Cámara? 10. 10, que están, por ejemplo, uno conoce, Zona América como un emblema. Sí, hay World Trade Center, Aguada Park, Florida, no sé, de memoria. Sí, está, las que tú mencionaste, es más Nueva Palmira, Colonia, Monte del Plata, UPM, ahora el Parque de las Ciencias. ¿Cuántas empresas, grosso modo, ¿no? ¿Y cuántos trabajadores en esas empresas? Acaban de salir unas publicaciones del Instituto Nacional de Estadística, que desde el año 2014 que no salían, y por suerte salieron ahora recientemente, que nos ayudan a dar datos más actualizados, pero con datos 2016, no tenemos datos más actualizados que eso, a pesar de que se hacen censos anuales obligatorios para todos los usuarios, lo cual es bueno porque genera una muy buena base de datos. Y la cantidad de trabajadores es aproximadamente 14.000, de los cuales 90% son uruguayos. Acuérdense que en las zonas francas no se puede trabajar más de... 90%, ¿no? Porque si no parecía que 90 de los 14.000, 90% de los trabajadores. Perdón, correcto, Jorge. Es importante entender que en las zonas francas pueden haber empleados uruguayos hasta... tienen que haber un mínimo de 75% de empleados uruguayos y 25% extranjeros, pero esa relación se da más positivamente hacia Uruguay, porque en la realidad terminan trabajando solamente 10% de extranjeros y 90% de uruguayos. Ahora, el dueño de la zona franca es decir, porque está bien, yo presento este proyecto, pero no es... Yo soy una empresa que va a traer autos, no soy la empresa que va a traer autos que me da una zona franca, es decir, me incluyo a una zona franca, es decir, correcto. Ese permisario de la zona franca, ¿qué puede hacer en esa zona? ¿Puede habilitar comercios, un call center, una importadora de autos? ¿Cuál es el tipo de negocio que puede tener de adentro? ¿El que quiera? Perfecto, Jorge. El que obtiene el permiso para explotar una zona franca, en la ley anterior se le llamaba explotador y ahora se le llama desarrollador de la zona franca, y el desarrollador puede otorgar licencias de usuarios, se llama, usuarios directos o indirectos, que son los empresarios que realizan sus actividades adentro de la zona franca. El desarrollador administra un determinado parque que lo trata de hacer agradable y atractivo para que vengan sus clientes, que en definitiva son los empresarios que se instalan ahí adentro, que son hoy 1.400 empresas aproximadamente. Hay zonas francas en las cuales se pueden realizar actividades de servicios, que son las que están instaladas en Montevideo, Aguada Park, World Trade Center, y hay otras en las cuales el resto donde se pueden realizar actividades también comerciales, industriales. ¿De qué porcentaje estamos hablando del total de exportaciones que salen de zona franca, por ejemplo? Del total de exportaciones país. Correcto. 28% de las exportaciones del Uruguay salen desde las zonas francas y, con UPM2, si se concreta, va a sumar 12% más, va a dar 40% del total. La pregunta es de ese 28, ¿cuánto es celulosa lo que estamos sacando, no? Es un porcentaje altísimo, me imagino. Más o menos es un 11%. Pensé que era más. Sí. No es tanto, entonces. Sí, no. Y estamos hablando de cuántos puntos del producto. 5%. Dijeron un amigo mío, antes era Producto Bruto Interno, ahora es Producto Interno Bruto, después lo hablamos con el contador. Sí, en realidad es, a los datos que sacó el INE es 5%, pero todavía no tenemos eso muy o sea claro. Que con un eventual EPM2 podría superar el 6%. Sí, más o menos se pronostica un 2% adicional. No pregunté una obviedad, Jorge, con respecto al personal, ¿se rige con las leyes laborales uruguayas? Sí, sin duda. Salvo los extranjeros, ese 10% que en promedio están trabajando, al 2016 trabajaban en las zonas francas, que se rigen pueden elegir entre regirse por el régimen de seguridad social uruguayo o regirse por el régimen de seguridad social extranjero, pero después todas las leyes laborales, tributarias y demás le aplican en términos generales a todos iguales.
Te quería preguntar por el tema de la tributación, ¿no? Porque uno dice, bueno, 5 puntos del PBI, eso no es mucho dinero. Pero, ¿qué es lo que al Estado obviamente le sirve? Porque si no, hay empresas que no se instalarían. Pero, ¿qué es lo que se deja de tributar? Es decir, porque a veces decimos, se va a instalar UPM2. ¿Y por qué le dieron otra vez beneficios? ¿Por qué no va a pagar IRAE? ¿Por qué no va a pagar esto? ¿Por qué no va a pagar lo otro? ¿Por qué la panadería de la esquina paga todo y la gente que se instala en una zona franca no paga nada? Es decir, ¿por qué? ¿Y cuánto dinero estamos hablando de lo que no pagan de impuestos estas zonas francas? Claro, está bien la pregunta, es una pregunta que es muy común, digamos, y que es muy pertinente. La realidad es que para mí la pregunta que hay que hacerse no es cuánto dinero dejan de pagar, sino cuánto dinero están aportando que nadie hubiera aportado a la economía nacional si no estuviera este régimen. O sea, existen entre 3.500 y 4.000 zonas francas en el mundo, y en los países desarrollados y en Europa y Estados Unidos hay muchas, y en China hay muchísimas, hay ciudades enteras que son zona franca en China y están creciendo a una velocidad descomunal y a una velocidad tecnológica. A una velocidad china, correcto. O sea, y en definitiva los países compiten por la inversión, porque la inversión es lo que les produce desarrollo a los países y a todos los sistemas políticos, estados, y no solamente a los gobiernos, a los estados a largo plazo le conviene tener inversiones de largo plazo. Entiendo. Si no le doy este beneficio, no vienen. Si no le doy este beneficio, no vienen. Y cuando vienen, le doy ese beneficio a la empresa. Pero la empresa después paga sus salarios. Por ejemplo, UPM2 estima que va a pagar $200 millones de remuneraciones anuales, que eso es un ingreso para el bolsillo de los ciudadanos uruguayos. Y de ese ingreso que tienen, terminan pagando muchos impuestos en la economía nacional, derramando IVA y MESI cuando se compran el auto, IRPF cuando alguien les alquila un apartamento. Los extranjeros que vienen acá a trabajar ganan en un promedio $9.000 por mes. Esos extranjeros que ganan esa montaña de dinero, digamos, van a la economía nacional y compran mucho y consumen. Entonces todos los empresarios uruguayos que la panadería le está vendiendo a esa gente. Y si esa gente no tuviera plata en el bolsillo, la panadería vendería menos y pagaría menos impuestos. Pero es una realidad que no vendrían. Por ejemplo, UPM2 es una realidad que no vendría. Eso no es una respuesta que tú puedas darme, pero eso es lo otro que al razonamiento de eso yo le pregunto. ¿Es una realidad que no vendría o hay un negocio que igual es rentable aún pagando impuestos? ¿O somos tan caros en compensación a las zonas francas que si no es zona franca no viene? Por eso es la pregunta de ¿cuánto dejan de tributar? ¿Somos muy caros entonces sin zona franca? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Digamos, hay temas de competitividad en Uruguay que son los que deberíamos poner arriba de la mesa en cualquier gobierno que venga, como infraestructura, como regulaciones que obstruyen costo de la energía, regulaciones laborales, y hay un montón de factores que determinan que un empresario resuelva invertir o no, que son determinantes mucho más allá de los impuestos. Es más, no alcanza con exonerar los impuestos para que vengan. Si ustedes se ponen a mirar lo que UPM2 pide y ofrece, ¿no? Porque pide y ofrece para lograr instalarse en Uruguay una nueva planta, se dan cuenta que hay muchísimas cosas que no pasan por lo tributario. Vamos a hacer las necesitan igual. Vamos a hacer una pausa y vamos a ver cuánto se puede avanzar. O cuánto desde la Cámara ustedes saben de lo que pide UPM2, y además quiero hablar del cambio a la ley y quiero hablar también de las exigencias que puso la OCDE en su momento y cómo Uruguay tuvo que acercarse a eso. Perfecto. Nos está acompañando el presidente de la Cámara Uruguaya de Zonas Francas, el contador Diego Licio. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso. 8:25. Nos está acompañando el contador Diego Licio, presidente de la Cámara Uruguaya de Zonas Francas, y habían quedado varios temas pendientes. Uno de ellos, la eventualidad de la instalación de UPM2. Y yo decía, o mejor dicho, el propio contador Licio decía, no todo tiene que ver con la economía y no todo lo que se pide puede ser un beneficio económico o fiscal, sino que hay otras exigencias. Y bueno, quedó claro cuando desde la oposición se decía que era un acuerdo que no se sabía qué era, que era secreto. Después, en algún momento, Búsqueda puso que se pedían determinadas exigencias con respecto a la relación sindical. Desde la Cámara, públicamente, ¿qué se puede decir de lo que pide UPM2? ¿Qué exige UPM2?
Primero que nada, yo estoy hablando desde la información pública que uno puede acceder, no desde la Cámara como... No tienen ustedes una información propia. Con información propia de la Cámara que UPM2 nos haya dado a nosotros para decir, digo lo que es de público conocimiento. Perdón que voy a ir primero a otra cosa que tú me dijiste, Jorge, me preguntaste sobre cuáles eran las cosas que hacían que los empresarios determinaran invertir. Digamos, si hay 4, y tengo acá una gráfica que está basada como fuente en el banco, en el World Bank y en el Heritage Foundation, que son fuentes de información sumamente confiables. Y en Uruguay las principales barreras para realizar inversiones son, primero, la regulación laboral; segundo, la inserción internacional; tercero, el peso del Estado; y cuarto, la calidad educativa. Abajo de eso viene la infraestructura física, que ya está por debajo del 50% del peso. Estamos hablando que las primeras tienen más del 50% del peso. La infraestructura física, la infraestructura tecnológica y el tratamiento a la inversión, que son cosas muy bajitas porque en realidad se la trata muy bien a la inversión, y la infraestructura tecnológica es relativamente buena en Uruguay. Pero ya la infraestructura física ya está en el límite, la calidad educativa está por debajo de lo que se requiere, y es de las cosas que UPM2, contestando ya la pregunta de Miguel, el peso del Estado es por eso está en una zona franca, es un peso relativo muy importante. Y por eso responde que lo que decía Jorge, no vendrían si no es en esta región, o por lo menos la mayoría no vendría. Exactamente. La inserción internacional también es una traba en muchos casos, y la regulación laboral está dentro de las más altas barreras para que la inversión venga. ¿Eso igual los afecta en la zona franca, la regulación laboral, o no? ¿O la zona franca? Porque como ya te preguntamos, eran las mismas reglas laborales. Claro. Eso no cambia, ese es un impedimento que tiene. Eso es un impedimento, tanto para zona franca como fuera de las inversiones nuevas que están viniendo, sea esa o cualquier otra, que sea de un porte elevado, siempre va a tratar de pedir de que estas barreras sean reducidas. Vamos a no irnos, porque no hay ninguna respuesta todavía. Esto fue una respuesta, Jorge, sí. Que aplica UPM eso también. Aplica UPM, por eso pero infraestructura sí pidieron. Sin el tren no venían, por ejemplo. Eso es lo más notorio. Eso es lo más importante. Que el gobierno dijo a través del ministro Rossi, lo vamos a hacer, vengan o no vengan, y se supone que arrancarán. Sí, además es algo que es extremadamente relevante. Todos sabemos que el tren es uno de los transportes de carga más baratos del mundo y eficientes del mundo, y en Uruguay hace... del 87 para acá cayó mucho. Muchísimos años que no está funcionando como debe. Al existir este tren que va a ser UPM, del cual UPM va a ser un usuario más, va a pagar por la utilización de ese tren, van a surtirse, va a mejorarse la cadena logística de todo el país, sobre todo en un país agroindustrial como es el nuestro, donde exportamos muchísimo grano y otros productos agropecuarios. El tren va a traer todos estos productos del interior hacia Montevideo, y se va a hacer una terminal, o adaptar la terminal portuaria para este tren. No, hay una licitación totalmente, una licitación que va a ser la terminal portuaria de UPM2, se le va a ganar tierra al mar, además, ¿no? 11 hectáreas va a tener eso. De la infraestructura alrededor de UPM, ¿qué han pedido? Han pedido educación técnica, así como piden Dan, ¿no? Y si quieren, ahí le puedo ampliar un poco, pero quieren tener que se les provea acceso a la vivienda a los trabajadores que van a tener, que UPM va a contratar, que van a ser más de 8.000, pero a su vez UPM va a hacer 60 casas que después las va a donar. UPM va a aportar a un fondo de innovación sectorial que se va a financiar un centro tecnológico forestal y maderero, un programa de desarrollo para proveedores nacionales, una capacitación y asesoramiento laboral de la fase de construcción, un programa de becas y maestrías y doctorados. O sea que lo que está pidiendo es educación para la gente que va a trabajar con ellos, y en conjunto con el Estado, ellos aportan dinero y el Estado tiene que aportar la organización para que eso acontezca. Sí. Con UPM1, que era Botnia en su momento, no había soldadores, por ejemplo, como anécdota puntual. Recordemos que no había soldadores. Está bien, eso fue lo más notorio. Soldar como ellos necesitaban para la construcción de la planta. Supongo que eso capaz que tampoco hay de vuelta, porque no sé si hay gente que hizo entre medio, entre Botnia y ahora, que hizo ese soldador especializado, porque al no haber continuidad laboral también a veces es complicado. Pero ¿qué más pide UPM? Y piden que, por ejemplo, no se impongan restricciones a la actividad forestal. Hay una actividad forestal desarrollada de décadas en Uruguay. Se pide que no se pongan ciertas limitantes nuevas que vengan a aparecer a la actividad forestal. Por otro lado, que otorga los mayores estándares de calidad de cuidado del medio ambiente y el tratamiento de sus efluentes al máximo nivel internacional, con las medidas europeas más exigentes.
proponen mejorar incluso el agua del Río Negro, que es uno de los principales ríos del país. Que entre paréntesis, los periodistas no vamos a poder averiguar cómo está eso, porque ahora con esto que no ha sido modificado, que tenemos que pedir permiso para investigar el agua, tenemos que pedir permiso. Si yo quisiera contratar a un laboratorio internacional para que me analice el Río Negro hoy, si quiero publicarlo, voy a tener que pasar por un examen de ácido úrico, de sangre, digo, en fin, pero bueno, está bien que traigan los mejores estándares, pero no lo vamos a poder controlar. Bueno, capaz que los periodistas o el público en general no lo puede controlar, pero el Estado tiene la facultad de hacerlo y la obligación de hacerlo. El que pateó el tablero fue la Facultad de Ciencias, es decir, que los propios investigadores de la Facultad de Ciencias tienen problemas ahora para investigar los cursos de agua, porque es todo un trámite gigantesco, en fin, pero eso es un paréntesis, una molestia propia de los periodistas. Las modificaciones a la ley y los reclamos de la OCDE, ¿cuánto benefician al país? ¿Cuánto benefician a la propia Cámara? ¿O ustedes, cómo, desde el punto de vista de la Cámara, cómo vieron eso? Desde el punto de vista de la Cámara lo vimos como algo normal, razonable, no nos incomoda de ninguna manera que, más allá de las burocracias nuevas que se generan, que esperamos y estamos trabajando con el gobierno para que eso sea lo menos burocrático posible, pero que haya más controles y que que las zonas francas uruguayas sean vistas en el mundo como superando los estándares de cumplimiento más exigentes que existen hoy en el mundo, que son los de la OCDE, nos parece algo positivo para el desarrollo de las mismas, porque los inversores serios no vienen a lugares donde no se cumplen las cosas que se tienen que cumplir, digamos. Y de alguna forma para nosotros si bien al principio es una cuestión, requiere una cierta adaptación y una cierta burocracia adicional que esta ley trae, mayores controles y demás, si esos controles son ágiles, se responde de parte del gobierno en tiempo y forma y los plazos que están en la ley se acortan y en caso de que las autoridades no respondan se da por positiva la respuesta, que es lo que es la gimnasia que se ha introducido dentro de una modificación relevante que está introducida dentro de esta nueva ley, que parece que no, pero agiliza bastante los trámites. Nosotros no vemos que estos controles perjudiquen, sino todo lo contrario. En el corto plazo, como siempre, a todo el mundo le cuesta acomodarse a los cambios, pero a la Cámara le parece positivo. Había dos factores allí que me gustaría repreguntarte algo. Por ejemplo, lo de la inserción internacional. ¿Pero eso es obligación del Estado? ¿Hacemos mal las cosas como país? ¿O eso son las empresas que no logran insertarse cuando logran un producto en Uruguay? ¿A qué se refieren con uno de los impedimentos para invertir en la inserción internacional? Porque Uruguay no está aislado del mundo. ¿O es más libre comercio? ¿O qué es lo que están pidiendo? Y lo que están pidiendo es muchos mayores acuerdos comerciales con el mundo. Yo no recuerdo el número, pero Chile tiene decenas de tratados de libre comercio firmados con todo el mundo. Eso hace que los productos que entren a Chile de esos países y viceversa estén exentos de impuestos. Nosotros mandamos hoy, por ejemplo, no tiene que ver con la zona franca, pero mandamos grano, que es una de nuestras principales exportaciones a China, y China nos aplica un impuesto del 7% aproximadamente, no soy un especialista, pero es más o menos así, y Australia lo manda y no paga nada. Sí, esa es la gran comparación que se ha hecho últimamente. Competimos con... digamos, empezamos con menos 7. Empezamos con menos 7 y un 7% en un commodity es todo el margen probablemente y mucho más que el margen. Entonces quedás afuera de ciertos mercados. Cuando se habla de inserción internacional se habla de más tratados de libre comercio como una de las herramientas, o un Mercosur que funcione mejor, cualquier otra herramienta de inserción internacional mucho más vasta, mucho más profunda y mucho más amplia de lo que hoy tenemos. Y cuando hablabas de relaciones laborales, o sea, allí otro punto que estaba, eso porque uno automáticamente dice, bueno, las huelgas, los paros, pero eso también tiene que ver con la productividad del trabajador uruguayo, o la productividad no figura, ¿sí? Porque a veces tenemos esa imagen de que no sé, pones a un chino a hacer campeones y te hace 25 campeones por día, pones a un uruguayo y te hace 5, entonces voy a decir, bueno, pero no tiene lógica, el chino que me salga 2 veces me hace 5 veces más, es más barato, y además capaz que no me sale el doble, pero ¿eso está incluido o eso no preocupa? En esta gráfica que yo estoy mirando aquí, entiendo que la productividad no está incluida, y esto no es una fuente de la zona franca, de la Cámara de Zona Franca, sino es una fuente internacional. Lo que entiendo que están mencionando aquí son las regulaciones más que la productividad, pero por supuesto que la productividad influye. Y
Bueno, ahí hay bastante disparidad en distintos tipos de industrias, yo qué sé, hay industrias de servicios, de software, y todos sabemos, hay ejemplos paradigmáticos muy buenos donde la productividad es espectacular, y hay otras donde la productividad es mejorable. Bueno, eso también depende mucho de los sectores, de la educación del país, de la educación en el trabajo, de la actitud de los uruguayos hacia el trabajo, pero son cosas mucho más grandes y que no me cabe opinar ahí. Estoy mirando el diario El Observador del 12 de octubre, en una nota firmada nada más ni nada menos que por su secretario de redacción, Gonzalo Ferreira. Dice: una tabacalera china hace 2 años fabrica en silencio cigarrillos en la zona franca de Florida. Pagaba 1/3 del laudo del sector. ¿Quién debería o quién debe controlar esto a la interna de una zona franca? Y las autoridades nacionales, igual que si esa tabacalera estuviese instalada afuera en una zona franca, el que lo debe controlar es el Ministerio de Trabajo. Dentro de la zona franca es lo mismo. Si hay remuneraciones que se pagan más allá del laudo, por fuera de lo legal, está el BPS para controlarlo, está la DGI para controlarlo, están todos los organismos estatales. Pero puede darse de que haya muchas fábricas de cualquier material que no se sepa ni qué es lo que están haciendo adentro de las zonas francas. No puede darse. Es imposible. Es más, puede darse mucho más en territorio nacional que en la zona franca, porque en la zona franca, para que te aprueben el contrato de usuario, tenés que presentar un plan de negocio diciendo exactamente qué vas a hacer por los próximos 2 a 5 años. O sea, es imposible que no se sepa lo que vas a hacer. Después, si decís yo voy a hacer tal cosa y terminás haciendo otra cosa... O sea, que esto es un desvío que se puede dar, pero es un desvío, ¿no es? Sí, por supuesto. Te hago unas consultas que está en lenguaje técnico de ustedes y a ver si me las traducís fácilmente. En los cambios de la actividad que se pueden realizar en zonas francas. Entonces hay una serie de puntos que dice: se puede realizar compraventa de bienes o mercaderías que ingresan a la zona franca en que se realiza la actividad o zona franca y que tengan por origen y destino el territorio nacional y no exclusivamente el exterior, como era en la anterior regulación. ¿Qué es lo que cambiaron con esto? ¿Te lo tenés medio claro? Sí, en realidad desde la zona franca, para resumir, se pueden hacer actividades comerciales, que es comprar en el exterior y vender en el exterior con mercadería que no pasa por territorio uruguayo, opción 1. Opción 2, comprar en el exterior, introducir a una zona franca, estoquear y desde ahí hacer un centro de distribución para toda la región sur, que es muy común, por ejemplo, de empresas europeas o chinas que mandan acá a hacer un centro de distribución. Traigo campeones, los tengo ahí, después los mando para Argentina. Y ahí se fomenta mucho los servicios logísticos de Uruguay, que es una gran industria de Uruguay, la industria logística. Y después de ahí lo mando para otros países. Se puede traer desde el exterior para ahí y importar hacia Uruguay, el ejemplo que dabas hace un rato del galpón, pero puede ser un galpón o puede ser que se le da servicios a esos productos, servicios logísticos, y que entran a Uruguay parcelado para que de alguna forma el que los está importando los importe a medida de sus necesidades, no tenga que importarlo todo junto y financiar toda la importación y los impuestos que corresponden. Y también... Ahora, desde el punto de vista de los servicios, lo que me parece que quiere decir... Se puede prestar servicios de zona franca, territorio nacional no franco, a empresas que sean contribuyentes de IRAE. Correcto. Eso es algo que se agrega, que en realidad amplía el espectro de operación de las zonas francas, que ha pedido la OCDE. La OCDE no viene solo a limitar, sino que algunas cosas viene a ampliar lo que pueden hacer las zonas francas. La OCDE dice, si desde la zona franca se pueden prestar servicios hacia terceros países, que también se puede prestar hacia Uruguay, que estaba prohibido. Y entonces ahora se permite la prestación de servicios del territorio nacional siempre que sea a contribuyentes grabados por IRAE. Y ese contribuyente grabado por IRAE no puede deducir el impuesto. El gasto. Y acá había un punto más que no entiendo, creo que dice: Centro Internacional de Llamadas, excluyéndose aquellos que tengan como único principal destino el resto del territorio nacional. ¿Qué es esto que están diciendo? Esos son call centers, eso ya viene desde antes de la modificación de la ley. Hay call centers que pueden estar instalados en una zona franca que atiendan, por ejemplo, un call center que atiende una tarjeta de crédito y recibe llamados de los que pierden la tarjeta de crédito. Sí, pero ¿pueden trabajar con los que pierden la tarjeta de crédito en Uruguay? Siempre y cuando no supere el 50%. Porque yo a veces llamo y me atienden en Córdoba, por ejemplo. Entonces yo me pregunto, obvio. ¿por qué me atienden en Córdoba y no acá? Porque hay un call center barato en Córdoba que compite mejor que una zona franca uruguaya. No por una limitante. No, seguramente haya mano de obra más barata y haya regulaciones tributarias en Córdoba, que no es en Argentina, que no es un país muy barato, y sin embargo hay condiciones que a ese call center le hacen que sea mejor instalarse en la Argentina. Esas son las cosas que yo digo, digamos, ahí no tienen exoneración de impuestos. Llaman de la India a Sabre y atienden acá. Exacto. Y en Colombia hay también de Arabia muchos call centers. Claro. Sí, es así. Y uno de los cambios es educación a distancia, que se pueden instalar centros de educación en la zona franca. Sí, pero eso no es un cambio, eso ya estaba. Ya estaba, eso tengo acá como cambio. Pero... Por último, y para terminar, desde afuera parece buena la relación de las zonas francas
y de las empresas con el equipo económico y con el gobierno. ¿En la realidad es así? Es así, sí. Realmente tuvimos un diálogo en algunos momentos tirante, pero siempre muy cordial, siempre muy razonable, racional, donde fuimos tratando todos de que las zonas francas no perdieran esa pujanza, ese empuje económico que tienen, pero al mismo tiempo hacerlas cumplir con las normativas internacionales de la OCDE. Bien, nos ha acompañado el contador Diego Licio, presidente de la Cámara Uruguaya de Zonas Francas. Diego, un gusto. Tienen buenos restaurantes en la zona franca, además. Ahora que me acuerdo, hay una zona franca que es famosa porque la gente va a comer a la zona franca. El de que está cerca del Estadio Peñarol, ¿no? ¿En Zona América? Lo que pasa es que Zona América tiene un parque al lado. No podés entrar así nomás. ¿No se puede entrar así nomás? No. No sé qué caso estás hablando, pero vengo a comer. Hay al lado una villa que se llama Jacksonville, que le da servicios a la zona franca, pero que no es zona franca. Exacto. Debe ser Jacksonville. El empleado que va a comer ahí paga. Jacksonville, y que además tiene un hotel Yo pensé que era espectacular. Me estaba imaginando un restaurante en zona franca, debe ser bárbaro. Andá con el auto y parate en las barreras allí. O son caros los platos igual. En realidad, los restaurantes, acorde a esta nueva ley, los restaurantes que estén en zona franca tienen que pagar los impuestos siempre que le ven el destinatario al cual le venden los servicios de restaurante sea un consumidor final que trabaja en la zona franca. Y sí, tiene que pagar todos los impuestos, se lo tiene que prestar un desarrollador que también paga sus impuestos. O sea que sale lo mismo comer en zona franca que comer afuera. No, pero incluso las grandes empresas tienen allí tienen su cafetería, su cantina, pero propia, no. No, pero aquí hay restaurantes instalados. Claro, sé que son muy buenos. Pensé que estaba pensando ahora, son muy buenos como digamos, porque el público es exigente, pero no porque tengan una exoneración. No. Yo pensé que estaban más exonerados. Buena calidad y un plato a 100 pesos. No, así no vale la pena. Había hecho toda la entrevista sin garroñar nada. No, pero no estaba garroñando, estaba averiguando a ver si íbamos. Pero garroñar información en este caso para ir. Obvio. Le pegamos una tarjetita para entrar. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso.